Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles. Esta es la segunda obra, el segundo tomo de la teología de San Lucas, es decir, el Evangelio de San Lucas y luego la continuación. Esto está bien pensado, bien estructurado. La primera parte es el accionar de Dios a través de su Hijo Jesucristo, es decir, la segunda persona, sobre todo como Lucas divide en su teología. Todo el Antiguo Testamento lo toma como el accionar de Dios Padre, el Evangelio, el accionar de Dios Hijo. Y ahora, Hechos de los Apóstoles, el accionar del Espíritu Santo, es decir, la comunidad que tiene que actuar. Es el Espíritu Santo que actúa por medio de la comunidad. Pero importante la yecua mía lleva precisamente y catuta de ya con esta clave de lectura. Ya esa también ese papel de yara ñande atoy ñande noi a ñande bueno con angape hay tebe va bona con angape hay tebe ya bona. Se haya popamala pobana, ¿verdad? Dios Hijo, Jesús de Nazaret, la encarnación de Dios Padre, la misión que trae al mundo de la salvación. Pero ahora, después de la ascensión de Jesús al cielo, y así termina el Evangelio de San Lucas, ahora también Hechos de los Apóstoles comienza de nuevo recordando la ascensión, ¿verdad?, de Jesús al cielo. Y desde ahí comienza el accionar, porque usted ve estos dos hombres vestidos de blanco que se le aparecen a los apóstoles que le dicen, bueno, listo, hoy mamá, él ve mañana o lleva teoto. Ese mismo, ¿verdad?, que subió al cielo, ahora entonces vendrá de nuevo, pero ustedes tienen que trabajar ahora. Tapejopato, dale, vuelvan a Jerusalén, vuelvan al lugar donde se encuentran y comiencen a predicar el Evangelio, es decir, la buena noticia que Jesús les ha dejado. Bueno, y así entonces nosotros seguimos, ¿verdad, queridos amigos? Esta partecita ahora hablábamos ya en el capítulo 12 de la liberación milagrosa de Pedro. Estábamos hablando de Gustaya, Antioquía, por primera vez como cristianos, seguidores del tal Kyrios, el Señor, Cristo. Bueno, y así comienzan las persecuciones, comienzan las dificultades. Desde el capítulo 12, versículo 1, veíamos la persecución de Herodes y el arresto de Pedro. Ahora nosotros
estamos en este curso bíblico del día de hoy para leer un poco los versículos 6 al 11, que ya es la liberación milagrosa de Pedro. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre dos soldados, atado con dos cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: levántate rápido. Entonces las cadenas se les cayeron de las manos. El ángel del Señor dijo: tienes que ponerte el cinturón y las sandalias, y Pedro lo hizo. Después le dijo: cúbrete con el manto y sígueme. Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Entonces es interesante, ¿verdad? Aquí tenemos la liberación milagrosa de Pedro, milagrosa. Ciertamente que aquí tenemos un poco cargadas las tintas, pero lo que queremos decir es la liberación peñan de Yara, nañandere yaya, mamá se va peñan de Yara, ñande pesero, va poshi boguña y meroñaína, lleva en este caso el mal que aferra, ¿verdad?, la mente, el corazón de tantas personas que encadenan, incluso dice a Pedro, guardias por todas partes, bueno, que hubo cañina. Pero era ya después para comparecer ante Herodes. Y es ahí donde actúa el ángel del Señor, Dios mismo, que los salva. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos fortalece, nos anima, nos da la gracia necesaria para luchar, para empeñarnos siempre en nuestro camino de bien. Hoy leemos del libro del Génesis, capítulo 32, versículos 23 al 33. Jacob regresó de Harán a la tierra de Canaán. Una noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 sirvientas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Yabok. Después que los hizo cruzar el torrente, pasó también todas sus posesiones. Entonces se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Al ver que no podía dominar a Jacob, le golpeó en la articulación del fémur y el fémur de Jacob se dislocó mientras luchaba. Luego dijo: déjame partir porque ya está amaneciendo. Pero Jacob replicó: no te soltaré si antes no me bendices. El otro le preguntó: ¿cómo te llamas? Jacob, respondió. Él añadió: en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Queridos amigos, así como concluye esta partecita, ¿verdad? Has luchado con Dios y has vencido. Pe alañande yara y añande hinago angaye. Ñande. Tenemos que luchar para poder vencer las cosas negativas. Tenemos que luchar para vencer las cosas que nos apartan de Dios. Has luchado con Dios significa sobre todo, has luchado con los valores, las propuestas
todo lo que el Señor nos propone. A muchas veces, estamos en una lucha continua, casi algunos pecho a pecho, luchar por los valores, luchar por las cosas que nos hagan crecer y nos hagan comprometer dentro de nuestra propia comunidad. Por otra parte, nos dice también, has luchado con los hombres y has vencido. Sabemos, queridos amigos, que así como Jacob fue entre comillas, digamos, un estafador a su hermano Esaú, ahora también él había sido engañado varias veces. Pero el esfuerzo, la lucha, eso quiere decir, luchó contra todas aquellas cosas negativas que él mismo trajo en su vida. Luchó contra Dios y al final le venció. Le pidió, Señor, no te largaré si no me bendices. La lucha para poder vencer. Y sobre todo también contra las cosas negativas ante las que nosotros nos encontramos siempre en nuestro caminar de todos los días. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Necesito, mi Señor, sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad,
batallas. Te necesito, 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 necesito, te necesito, te necesito, te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, versículos 6 al 11. Es la liberación milagrosa de Pedro. Primero que tenemos que mirar es que aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Pedro estaba durmiendo. Bateco va a ver, porque Ñande va el año y mero ñaino Pedro menen ya sosopata, ya ripata, ñañe puruta ya del irapá lleva. Llamano podeitemanio, si al día siguiente tenía que comparecer. Y sin embargo, aquí el Evangelio de Lucas, aquí en Hechos de los Apóstoles, nos quiere mostrar y nos quiere decir esta buena noticia, que la noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer. Ojo, ahí no me lleva. Ay, agüesa, me coñande, ñande, perere, pataña, ya sosopato, pepejina. Sin embargo, Pedro no muestra, ¿verdad?, ninguna señal de ansiedad. No muestra ninguna señal de ansiedad. Y por formal mañana de guardar a mí, ¿verdad? Porque tantas veces nosotros parece que estamos tan ansiosos, ¿verdad?, ante ciertas situaciones. Diga tú a ella, pomba vea lleva. Ñande. La yeya pona, ñande la ya evana. El Evangelio justamente nos dice en un momento cuando nos va señalando, ustedes dicen serán llevados ante gobernadores, ustedes se van llevados entonces por sus propios hermanos, cuestionados, pero ustedes dicen no se preocupen lo que van a decir. Si nosotros pensamos simplemente en nuestras capacidades, que son capacidades muy limitadas porque son capacidades humanas, ciertamente que ya sosopatavaya lleva, ya ripatavaya, va en las aetas, va en las aetas, y así sucesivamente. Y bueno, esto entonces nos hace entender a nosotros la actitud, ¿verdad?, aquí de Pedro. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Pedro está durmiendo, Pedro está en esa situación, ¿verdad?, tranquila en esa situación, que verdaderamente entonces hace que no tenga ansiedad, sin ninguna ansiedad. Estaba profundamente dormido, en la que parecería ser la última noche antes de su ejecución, ¿verdad? Entonces,
conscientemente él sabe que en cualquier momento, ¿verdad?, amanecería, los estarían llamando y lo llevarían ya para su propia ejecución. Es decir, y ahí es entonces donde nosotros miramos y vemos esta actitud de Pedro. Un Pedro que estaba tranquilamente durmiendo. Un Pedro que ante esa maldad de Herodes, que lo presentaría, ¿verdad?, ante el pueblo, entonces, como para llevarlo, ejecutarlo, sin embargo, no se encuentra en una ansiedad o en una zozobra. Y recordemos, incluso pasajes bíblicos muy interesantes. El Salmo 127, versículo 2, nos habla también de esa tranquilidad. A su amado dará Dios el sueño. A su amado dará Dios el sueño. Es una forma de decir, ¿verdad?, cómo Dios verdaderamente le da la tranquilidad, le da la paz. Pero y por ahí lleva pe iñapitu uye lleva oereko beñandillara peñapitu uyo ñanduja oesajina pero ya pa o impora lleva. No hace falta que nadie venga y te diga si vos estás haciendo bien o estás haciendo mal, porque digo yarikuama. Yandillara como iba peñapitu ume escribió, como se dice, ¿verdad?, en la conciencia del hombre, esa capacidad de la inteligencia, es decir, del discernimiento. Cada uno de nosotros nos damos cuenta si estamos haciendo bien las cosas o si estamos haciendo mal. Continúa la palabra de Dios y nos dice que Pedro dormía entre dos soldados, atado con dos cadenas. Esto también va a ser muy importante, vamos a verlo y vamos a estudiarlo enseguida. Volvemos con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Vengo ante ti con mi dolor,
sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Jesús. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe,
Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Mi anhelo, lo dulce de mi corazón, mi deseo, tu gloria a mi alrededor y tu poder, respirar el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Sopla en mi Espíritu Santo. Yeah. Sopla en mi Espíritu Santo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe,
de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 6 en adelante hasta el 11. Nosotros aquí leíamos que entre dos soldados, dice, ¿verdad?, se encontraba. Pedro dormía entre dos soldados. Eso es un primer elemento. Luego, sujeto con dos cadenas. Dos soldados, dos cadenas. Y encima dice que los guardias delante de la puerta. O sea que esta es una cárcel de alta seguridad para Pedro. Cuando hay peligroso y te di correo, cogina lleva. Pedro entonces es tan peligroso. Dos soldados duermen ahí que no lo dejan un momento. Él está encadenado, dos cadenas encima. Y luego también los guardias que están delante de la puerta. Las cadenas, las guardias, las puertas de la cárcel no eran nada para Dios y sus mensajeros elegidos. Pedro fue instantáneamente librado. Entonces, a pesar de que, como decíamos recién, es una cárcel para Pedro de alta seguridad, que aquí Pedro está siendo sujetado con dos cadenas. Cuidado, dos, o que ve y quieres ir a llevar indicatuilare, indicatuilare, eres muy ginago, ahí lleva porque a ver, eñe controla baite. Y además de eso, saliendo un poquitito más, tenemos también, dice, atado con dos cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. Vigilaban encima la puerta de la prisión. Entonces ya te voy a llevar, va veo ya pues y bueno, todo esto no es nada para Dios, decíamos. Todo esto no es nada para Dios. Pero claro, el autor sagrado aquí nos está queriendo mostrar bien y nos está queriendo decir, lleva, como en otra parte también Pablo dice, ¿verdad? Que nada absolutamente puede separarnos del amor de Dios, nada puede entonces detenernos, nada, ni las cadenas. Pablo hace una linda reflexión que más o menos apunta, ¿verdad?, a lo mismo. Una confianza total en el Señor porque sabemos que a pesar, imagínense, dos guardias, ¿dónde ya? Diga, tú ni aquello que te hablan de carne orgo es que eres que manotan de mayo, pero acuerdo, yo veo, no te dije ni que gañe. Encima, encadenado de nuevo a las paredes, y dice con dos cadenas. Y esto es una cosa exagerada, ¿verdad? Y encima de eso, ¿sabes? No debe llegar la guardia, ¿verdad? Hoy llegué otro, por lo que se ve, son dos guardias, porque después dice, una vez que apareció el ángel, le sacudió, se levanta, tiene que poner el cinturón, cúbrete, o sea, en el versículo 9 nos va a decir que Pedro, ¿verdad?, salió y lo seguía. Él no se da cuenta y luego dice, en el 10, pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia, ¿se dan cuenta? Encima hay dos puestos de guardia, el primero y el segundo. Y ahí llegan a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Calle Beoncena. Ahí recién, otra vez una feroz puerta entonces. Imposible de flanquear, imposible de pasar. Pero sin embargo, viste, para Dios nada hay que sea imposible. Aquí, bueno, se está hablando, por eso el título nuestro también, ¿verdad?, de la liberación de Pedro. Pero una liberación milagrosa. Una liberación que nos hace entender que Dios, sobre todo, no abandona a sus hijos. Aún en los momentos peores, aún en los momentos que nosotros podemos mirar y decir, pero de esta sí que ya no nos salvamos. Cuando ya se ve, imagina. Podemos encontrarnos encadenados, podemos encontrarnos aprisionados, podemos encontrarnos vigilados, podemos encontrarnos entonces con obstáculos, guardias que no podemos salir. Podemos encontrarnos con algo que no se nos abre, sin embargo, con la presencia de Dios, todo es posible.
esta es la reflexión verdaderamente que el autor sagrado nos quiere dar a entender. Por una parte, que a pesar de estar encadenados, no estamos encadenados. La presencia de Dios nos libera. Por otra parte, decíamos, a pesar de que nos están aquí vigilando por todas partes, que no podamos hacer, sin embargo, Dios nos acompaña para que podamos hacer. Pasar guardias son los obstáculos. Abrirse una puerta significa entonces esa gracia de Dios que nos hace caminar por un sendero que nos lleva hacia la libertad. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now, to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you, and let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Here
así como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que él endurecerá el corazón de Faraón?
Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente, la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción, mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios, en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro de Éxodo. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 6 al 11. Decíamos la noche anterior, al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer. Herodes hoy no está subejinará. Herodes hoy no está sendiehinará. Herodes hoy cuase y nada para lo. Pedro, en ese caso, está ahí en la prisión, pero él duerme tranquilamente entre los soldados.
dormía entre dos soldados. Esto también nos hace entender, y decíamos anteriormente en nuestra reflexión, cuando era ya Pedro va a beber guazú no torre. Pero esto pues es cuando uno tiene una paz, cuando uno tiene una serenidad, cuando uno se encuentra verdaderamente ante Dios con esa paz y esa serenidad que todos necesitamos, ¿verdad? Entonces por eso dice que Pedro dormía tranquilamente, ¿verdad? Estaba tranquilamente, placenteramente entre dos soldados y estaba atado con dos cadenas. Pedro que está atado con dos cadenas. Esa es otra forma también de decirnos que la maldad, por una parte, o la imposibilidad de realizar aquello que Dios mismo nos está pidiendo, de evangelizar, así como dice también el Papa Francisco, iglesia en salida, penseguen a lleva, no se sientan encadenados, no se sientan aprisionados. La gracia de Dios está con ustedes, la gracia de Dios, ¿verdad?, que les acompaña. Pedro, a pesar de estar, dice, encadenado allí, y te pone luego dos cadenas, sin embargo, es el accionar de Dios, es el accionar del Espíritu del Señor lo que nos va a liberar, ¿verdad?, para poder después ponernos en acción y hacer aquello que Dios mismo nos está pidiendo, porque lo ideal es la realización de la voluntad de Dios. Y así, la cárcel no era nada para Dios, ¿verdad? Estas falsas, lo digo así entre comillas, falsas lo digo, ¿verdad? Porque humanamente hablando, sí, no nos deja salir, estamos encadenados, estamos atados. La pecha de diga tu mujer se obeir. Pecha de diga tu mujer. Pero también porque imagínense la cantidad, como te dicen, los dos soldados durmiendo ahí a su lado. Ahí nomás en la puerta, otra vez, guardia, ya tendréis que ir, donde ir. Después incluso, cuando él ya se va escapando, en el versículo 10, dice que pasaron el primero y el segundo puesto de guardia. Quiere decir que hoy la oñangarecoa y ese. Y entonces se imagina y después termina con un último obstáculo, el obstáculo de la puerta que está cerrada. Encima te habla bien, ¿verdad?, de una puerta pesada, de una puerta de hierro que da a la ciudad, es decir, te incomunica. Bueno, todos estos elementos para nosotros, hablando así con este título, la liberación milagrosa, ¿verdad?, de Pedro, nos da a entender, queridos hermanos, que la gracia de Dios es coiña de diera, peñan de yara gracia, peñan de yara gracia, andan de yay, apeñan de yara gracia, rupibeña de catula yacu ea lleva, apeñan de yara gracia, rupibe catuñan de ñamondojo. Hoy mi gente, la ibaía sobre todo, cortar estas cadenas, ser capaces, ¿verdad?, entonces de vencer al mal. Diga, todo y peñan de la yapita obesa. Y eso es lo que aquí nos está queriendo enseñar, ¿verdad? Estos versículos que van del versículo 6 al 11. Así es que, queridos hermanos, esto nos tiene que ayudar también a cada uno de nosotros. Nos tiene que ayudar a que entremos, ¿verdad?, en esta sintonía, saber que el Señor nos está llamando a nosotros también para dejarnos liberar con la presencia de su ángel. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.